Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados, aunque estemos constipados, de guiaros por estos senderos. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, no te digo, Laura, pero bueno. Yo digo tu parte. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Y hoy en nuestro programa número 50 y lo celebramos pues de dos maneras. En primero con Eris, que no se oye, ha decidido tomárselas hoy con Laura. Mejor que con Laura que con nuestra invitada, que es Hargwe Tuileva, del templo de Brigitte, de la tradición correliana. Y hoy pues con ella vamos a tener un programa en el que nos va a ayudar a conocer qué es la tradición correliana, también llamada tradición nativista correliana o Wicca correliana. Y en segundo lugar, pues diremos cuál ha sido la famosa idea ganadora de nuestra votación erisiana para celebrar los 1000 me gusta en Facebook. Y, bueno, esperar que Eris no sea propicia porque hoy empieza el programa calentito. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos y uno sin micro, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. There's no way to return, no things to do. Be a friend, as I say. Buenas tardes, Hargwe. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va por ahí? Aquí viendo nevar, aunque ya ha parado la nevada, desafortunadamente. Espera un momento, Hargwe. Vamos a probar si a Laura, si a Baelia se le escucha. ¿Hola? Hola, Bael. Sí, sí, se le escucha. Es Eris que nos está haciendo aquí unas bromitas en la radio. Ay. Es que estamos celebrando el programa número 50. Sí, está emocionada. Sí, hay un 5 en el número, Eris está que se sale. Bueno, ante todo, buenas tardes, Hargwe. Muchas gracias por estar aquí, dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Es un placer tenerte aquí, la verdad, y teníamos ganas de hacer este programa ya creo que desde la primera temporada vamos hablándolo. Estaría bien hacer un programa sobre... Y bueno, pues mira, ha dado la casualidad que contigo celebramos el programa 50, un honor, las cosas como son. Qué bien. Y bueno, y decirte que antes de empezar, nos gustaría que te presentaras un poquito, brevemente, como tú quieras, así no ponemos nada en nuestras bocas. Pues me llamo Hargwe, tengo 32 años, vivo en Granada, pero soy de Sevilla, España. Soy correliana y por esa razón estoy hoy con vosotros aquí en Encrucijada Pagana para hablar de la tradición correliana. Pues bienvenida al Cruce de Caminos una vez más. Y bueno, pues empecemos con la pregunta clave de todo el programa, que al fin y al cabo, ¿qué es la tradición correliana? Bueno, es una buena pregunta para empezar. La tradición correliana es una tradición que se suele asociar a la rama pagana, que actualmente conocemos como Wicca, y por tanto es una tradición centrada o emparentada con este tipo de brujería. Empezó en Estados Unidos hace aproximadamente un siglo y medio, y actualmente tiene presencia pues en casi todo el mundo, en los 5 continentes, eso sí que lo sé, no en todos los países, pero sí en muchas partes del mundo. Uh-huh. ¿Y cuáles podríamos decir? Ya nos has dicho que hace más o menos hace cuánto se fundó, pero ¿podrías hablarnos más concretamente sobre sus orígenes? ¿Quién fue su fundador, fundadora? Un poco de la historia de la tradición. Sí, claro. A ver, la tradición se dice que se funda el 4 de septiembre de 1879 en Estados Unidos, en el estado de Illinois. La tradición la funda Orpheus Caroline High Correll, y se suele decir que es en ese momento en el que ella la funda, exactamente porque es cuando ella se independiza o se diferencia de la familia que la vio nacer y que la crió. Uh-huh. Ella portaba, ella viene de una familia mestiza, y digo viene porque, bueno, venía la mujer, ya murió, hace mucho que murió, pero en su familia había un gran interés por la brujería y el chamanismo. Por tanto, se puede decir que el origen de la tradición correliana está en esta mujer, que a su vez tenía unas creencias que ella había heredado y vivido en su casa. Por un lado, los hombres medicina cherokee, y por otra parte un linaje de brujas escocesas con el que también estaba emparentada. Ella también recibe, al cabo de los años, entrenamiento aridiano, que no sé, creo que hay un programa vuestro que hablasteis de este tema, de Charles Lang y del Evangelio de las Brujas, si no me equivoco. Efectivamente, sí.
Y ella tiene, es que se escuchó, y ella tiene mucho contacto con Lydia Beckett. Lydia Beckett es una de las estudiantes de este folclorista de Charles Celan, que fue el que escribió el Evangelio de las Brujas, el Vangelo del Estregue. Así que, como veis, hay una mezcla importante de corrientes que dan a la tradición correliana un origen muy dispar, pero también a la vez bastante rico, porque tiene muchas cosas que la hacen como muy completa. Y bueno, siempre se suele decir que la diversidad está la riqueza en ese sentido. Para mí la tradición es bastante rica porque tiene todo este cúmulo de orígenes y de creencias. Uh-huh. Bueno, entonces te vamos a preguntar también, ¿es una tradición la correliana iniciática y mistérica? ¿Existen grados o niveles? Sí, es una tradición iniciática y mistérica. Yo creo que sí, aunque creo que el misterio de nuestra tradición no es tanto el conocimiento, sino la vivencia. Muchas veces cuando os paráis a hablar con gente wicana, así os dicen, es que esto es secreto iniciático. Nosotros como secreto iniciático no es que tengamos mucho, tenemos algunas cositas, pero tampoco es que sea muy, muy importante. Pero lo que tenemos mucho y lo que intentamos buscar en la gente es que vivan el misterio de su propia vivencia, el misterio de su propio camino. En ese sentido, se podría entender que sí que es mistérica y, por supuesto, es iniciática porque tenemos 3 grados. Uh-huh. Exactamente. Tenemos el primero, que es el de novicio, que es en el que tú aprendes los rudimentos, por así decirlo, aunque la palabra rudimento no me gusta mucho, pero lo básico de la creencia, cómo desenvolverte, cómo hacer tú por ti mismo si quieres celebrar algún festival, cómo lo puedes hacer tú, etcétera, o el creyente, tú como creyente. Luego tenemos el segundo grado, que es el sacerdote propiamente dicho, es una persona que ya está preparada para dar, pues si tiene que hacer un rito de paso, para hacer ese rito de paso perfectamente, se supone que sin ningún problema. Y luego tenemos el tercer grado, el sumo sacerdote, que ya es capaz de entender todos los aspectos de la tradición y explicarte a cualquier persona o a un alumno o a un estudiante cómo son las cosas incluso más complicadas, las explicaciones más complicadas dentro de lo que se considera el conocimiento que impartimos nosotros. Y dándolo con lo que decíamos hace un momento, yo encuentro una diferencia sustancial en cuanto a las actitudes y vivencias uh-huh. que viven las personas cuando pasan por cada uno de estos grados. Entonces, no es que el conocimiento sea un misterio, es que la vivencia es un misterio. Y sí es verdad que hay grados que despiertan en la gente cosas muy similares, es decir, se suele decir que cuando uno se inicia, por ejemplo, en segundo grado se le crece mucho el ego. Esto es una cosa que he escuchado mucho. Se puede decir que es cierto en muchas personas que yo he visto. Luego se te baja, claro, afortunadamente. O te lo hacen bajar. O te lo hacen bajar, exactamente, como dice Baelia. Todo lo que sube tiene que bajar, exactamente. Pero es la vivencia, tienes que pasar por eso. Y los grados están hechos de forma que tú tengas que pasar por una serie de vivencias. No es simplemente me embarco en esto, me empollo un conocimiento, perdón por la palabra, y voy para adelante. No, yo tengo que pasar por una serie de circunstancias o trances que me tienen que llevar a pues encontrar mi propio camino. Entonces ahí efectivamente está el misterio. El misterio y la iniciación, que no dejan de ser el camino que recorre uno mismo siempre. Exactamente. Y bueno, pues ahora ya nos metemos un poquito más en materia de lo que es la tradición en sí. ¿Y a qué divinidades rinde culto la tradición? Y qué, sobre todo lo más importante, qué concepción tiene el correlianismo sobre lo divino? Me encanta esta pregunta, porque me la hicieron no hace mucho para otra entrevista que me hicieron y me encanta explicar esta parte. Nosotros no tenemos divinidades con un nombre como tal. Quiero decir, yo he oído mucho hablar por parte de otros creyentes de otras tradiciones que te dicen, yo tengo un nombre para mis dioses, y es Tacatá y Tacatón. O se dice que la tradición terenganita al dios se le llama Cuchufleta y a la diosa se le llama Paquita, ¿vale? Gran diosa Cuchufleta. La gran diosa Cuchufleta, exactamente. Nosotros como tal no tenemos esos nombres mistéricos o secretos o tal. Hemos utilizado, sí es verdad,
mucho para hablar de los dioses, sobre todo para explicar la relación entre los principios masculino, femenino, neutro, y la luz y la oscuridad, la materia y la energía, bla, bla, bla. Le hemos utilizado mucho a Arabia, a Diana y a Lucifer, porque tenemos una gran influencia de Lilán. Si vosotros sí os habéis leído el Evangelio de la Bruja, sí. los deberes. La gente que me está escuchando en la radio no sé si se la ha leído, así que lo digo, esto es un spoiler, alerta de spoiler. Entonces, los dioses principales son Diana, Arabia y Lucifer, ¿vale? Os puede sonar un poco chirriante porque Lucifer tiene una connotación un poco así, pero bueno, fue como le dieron al pobre Lilán las cosas, las brujas a las que entrevistó. Es totalmente comprensible que él era folclorista, tenía vocación y quería ponerlo tal y como estaba, tal y como se lo dijeron sus personas, las personas a las que le estaba tomando ese testimonio. Entonces, hemos utilizado mucho sus nombres porque tenemos una gran influencia de Lilán, de su Vangelo, y de hecho los utilizamos como una referencia para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay que hacer una alegoría del Big Bang, de por qué estamos aquí, cómo llegamos y todo eso, se utiliza mucho el Vangelo dentro de la tradición correliana. Pero a la hora de la verdad no tenemos unos nombres iniciáticos que sean secretos. Y las personas pueden utilizar casi cualquier panteón que no esté reñido, por así decirlo, con la práctica de la brujería de una religión neopagana. Damos libertad a la gente para elegir sus divinidades. Al final, cada uno experimenta la religión en su casa o con su grupo, y es lo que intentamos hacer. Esta libertad, y ahí es donde viene la otra parte de la pregunta que me has hecho, ¿no? De cuál es la concepción correliana de la divinidad. Bueno, pues esta libertad está ligada también al concepto divino que tenemos en la tradición, que se define como panenteísta. No sé si este tema ha salido anteriormente, pero... Sí. No lo hemos tratado en la radio, pero bueno, explícanos, por favor, para que los oyentes sepan lo que es. Vale, os voy a dar una cosa así un poco sui generis, ¿vale? Explicación by Harvey. Yo con panenteísta lo que quiero decir es que no vemos solamente la dicotomía dios y diosa que tanto se dice que son los dioses de la Wicca. Si vamos a cualquier página web nos dicen, la Wicca tiene el dios y la diosa, parece como el Padre Nuestro, lo repetimos mucho. No tiene por qué, es decir, en nuestra tradición se dice que hay unos niveles dentro de las divinidades, dentro de la Wicca. Tenemos por un lado un panteísmo, es decir, todo es divinidad. Tenemos un nivel monoteísta, que viene de, si todo es divinidad, entonces la divinidad es una, magia. Luego tenemos un nivel politeísta, es decir, los dioses son tantos como personas hay, porque si Dios forma parte de nosotros, somos divinidad, entonces hay muchas divinidades chiquititas, ¿no? Esto se da aparte del clásico nivel biteísta, que sí que existe, el dios y la diosa, claro que sí. Y esta es una visión que la verdad sea dicha, otras tradiciones dentro de lo que conocemos como Wicca han comprendido de una forma similar. Yo cuando hablo con amigos míos de otras tradiciones me dicen, algunos, no todos, me dicen, sí, yo lo entiendo más o menos igual. Entonces, sé que hay tradiciones que lo entienden de una forma similar. Creo, desde mi punto de vista, que es muy valiente que se acepte o que se reconozcan los otros niveles, porque se nos ha machacado mucho con el dios y la diosa y hemos olvidado el resto. Sí, totalmente. Sí. Que son los que esos niveles son necesarios para explicar, en realidad, la relación que tiene la persona con la propia divinidad y cuál es su propósito en la vida, por así decirlo. Y la relación que tenemos con la divinidad, que es en esencia, según lo que nosotros pensamos, inmanente y trascendente al universo. Eso es lo que se entiende por panenteísta, de hecho. Entonces, no es algo que esté fuera del universo, no es algo que esté ajeno a él, no es un demiurgo, sino que es un agente activo dentro de la existencia, que vive a través de todo y que puede manifestarse básicamente como le dé la gana, como quiera. He de decirte, Harvey, perdona que te interrumpa, pero es que decirte que a mí que me encanta la teología pagana y la teología en general, perdonad la expresión, queridos oyentes, pero es cojonudo lo que estás contando. No, de verdad, creo que es una muy buena reflexión la que has hecho y creo que es muy interesante lo que hablas de los distintos niveles y precisamente la apreciación que se hace de que muchas veces nos cerramos a un nivel o nos cerramos a unos pocos niveles y no tenemos en cuenta que de alguna manera, un poco lo que dice el hermetismo, como arriba es abajo y como abajo es arriba, y que todos los niveles no dejan de ser de alguna manera caras de una misma moneda. Y que creo que es muy interesante, la verdad. Gracias. Sí.
Bueno, pues vamos a la parte de las festividades. ¿Qué festividades se celebran en la tradición correliana? ¿Hay alguna que sea solo correliana y no se comparta con otras tradiciones? Tenemos las típicas, los típicos esbás y sabbats. Hombre, eso no puede faltar a ninguna tradición wicana que se precie. Y, hombre, los ritos de paso. No podríamos hacer nada como comunidad si no tuviéramos los ritos de paso. Está que si la presentación del bebé, las bodas, los divorcios. No te voy a decir los bautizos y comuniones. Pero bueno, sí, luego está, incluso una vez estuve en un taller correliano en Londres hace unos años ya, que tengo muchas ganas de volver a verlos a todos, pero estuvimos hablando de ritos de paso y uno de ellos era un rito para la mujer que entra a la menopausia, que ya no tiene más la regla. Uh-huh. Me parece muy interesante ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, tú ya has dejado de ser fértil, pero oye, ahora en la comunidad tienes otro tipo de funciones, por así decirlo. Tienes la sabiduría. Bueno, pues se intenta marcar eso. Aparte de eso, que es más que consabido, yo no voy a entrar ahora aquí a daros una charla sobre qué es un sábado, qué es un esbat, porque creo que eso lo sabemos todos. Sí. Y si no se intuye, no pasa nada. Si no se va a Google, que lo sabe todo. Sí que hay una cosa que es muy correliana y son las lustraciones. Me diréis, anda, ¿qué es eso? Pues una lustración es una festividad que se hace 2 veces al año. Se hace una en primavera y se hace otra en otoño. Y es una bendición de la tradición correliana a nivel global, en la que se invocan a los ancestros de la tradición, que son una de esas manifestaciones divinas que tenemos nosotros también. Otro de nuestros misterios, que en realidad no es tan misterio, está publicado en Internet. Entonces, se llama a los ancestros de la tradición, a las personas que han estado antes de nosotros y que han tenido una influencia sobre nosotros. Y se les pide que con ellos y con la divinidad nos den una bendición y una purificación a todos nosotros, a todos los correlianos, estemos donde estemos. La de primavera se hace a nivel global. Yo estoy deseando ir a una de esas, no puedo, porque está la cosa, en España está muy mal la cosa de dinero, pero prometo que, lo juro, que algún día iré. Pero tiene una sede donde se celebra cada año. ¿Perdón? Se celebra en una sede concreta cada año. Sí, bueno, no en una sede concreta, va cambiando de templo en templo. La única que creo que se ha hecho, no, miento, se han hecho 2 fuera de Estados Unidos, porque la tradición comercial americana, bueno, pues ahora con la crisis más todavía, se hace más en Estados Unidos. Se hizo una en 2008 en Londres y se hizo otra en Sudáfrica hace un par de años, o el año pasado, creo que el año pasado, sí. Y entonces va cambiando de templo en templo. Ellos, los representantes máximos de la tradición, van, y todo el mundo se va yendo allí como al mismo sitio y todo el mundo se conoce y es un evento social estupendo, maravilloso. Todo el mundo está allí como en amor y compañía y estoy deseando un día ir. Y luego están las de otoño, que son regionales. Esas son, pues, como si tú tienes un templo en tu casa. Templos, como se llaman en la tradición correliana a los covens, ¿vale? Uh-huh. Tú tienes tu templo de 3er grado y dices, pues monta una ilustración, que venga el que quiera. Y pues montas allí tu chiringuito con tus cosas y tu ritual. Y la idea es que haya más gente haciendo ese mismo rito, no a la vez, pero más o menos en la misma fecha. Uh-huh. Eso es lo más correliano, de lo más correliano que te puedes encontrar. Eso tiene un sello de handmade de la tradición, ¿no? Hombre, está bien. No. Bueno, no tanto, pero bueno. Pues bueno, ahora que ya conocemos un poquito más de la tradición y bueno, ya nos has contado un poquito sobre sus orígenes y demás, ¿qué nos puedes contar un poco más de su historia en cuanto a, ya una vez pasados, digamos, la primera parte de los orígenes? ¿Qué le pasó en este siglo a la tradición correliana? Bueno, hay que entender un poco, para entender más allá de los orígenes, hay que entender un poco lo que le pasó a la pobre fundadora, que lo pasó muy mal en su vida, ¿vale? Uh-huh. Todo comienza cuando fui Caroline, así lo podéis poner en sepia si queréis. Ella nació en el 1860, para los que os gusta la historia, fue justamente después de la guerra civil americana, en la cual hubo, pues, lógicamente un movimiento en favor de la abolición de la esclavitud, como ya sabemos todos, ¿no? Ella venía de una familia mestiza,
que no estaba muy bien, a pesar de ya estar abolida la esclavitud, no estaba muy bien visto en la época. De hecho, pues lamentablemente las personas de otras razas que no eran del típico blanco europeo les costó mucho encontrar su sitio en la sociedad durante mucho tiempo. Eso es muy triste, hasta hace poco tiempo relativamente. Y ellos vivían en Illinois, en Estados Unidos. Siendo ella muy joven, ellos vivían con la familia vivía en una especie de reserva. Ella deja la reserva en la que se encontraban y al poco hay una redada en la comunidad en la que vivían originalmente y gran parte de sus amigos y familiares mueren a manos de las autoridades federales de la época, ¿no? Para ella es un machazo, porque se había criado con esas personas. Entonces, cuando funde la tradición en el 1879, lo que sucede es que le da un toque de mezcolanza, de tolerancia, y entonces ella se centra mucho en el mensaje ese de las religiones paganas hay que respetarlas porque son todas expresiones de los nativos, ya sean americanos, europeos o aborígenes australianos, de donde sean, ¿no? Ella siempre difunde su tradición a nivel de su familia, por linaje de sangre únicamente, nunca hacia afuera y de una forma muy discreta, porque es que había sufrido mucho, tanto ella como su familia lo pasaron muy mal por aquello que sucedió. Había mucho racismo y había mucho rechazo, de modo que se dedican, tanto ella como su familia, su marido y sus hijos, a trabajar de una forma discreta como personas honestas. Se dedican al arte, se dedican al circo, curiosamente, y sin hacer mucha publicidad de la religión que se practicaba en casa, sin decir nada. Es interesante cómo el arte y, curiosamente, el circo está relacionado con temas de magia, porque Blavatsky, por ejemplo, también trabajaba en un circo y también tenía que ver con el tema del ocultismo y la magia. Es un misterio que un día trataremos en algún programa, un inciso. Sí, yo creo que sí, De hecho, el circo para ellos tiene... bueno, en el circo además, pobrecita, es que lo pasó fatal. En el circo además se le murió su hija, la catequista. Sí, o sea, la tragedia familiar está completa en ese sentido, ¿no? Es que parece una tragedia griega. Pero ahora medio me río, pero para pobre mujer tuvo que pasar fatal, sí, la verdad. Sí. Y bueno, pues le marcó mucho sus enseñanzas en general, tanto lo que aprendió en el circo, en el trabajo duro, ese concepto de vivimos para afuera, pero en realidad dentro hay mucho más, ¿no? Y está lo que no ves en el backstage, por así decirlo. Y lo que no se vio nunca de puertas para afuera fue lo que había en el backstage de esa casa, lo que había... lo que se estaba enseñando, la magia que se daba fuera de ese circo. Lo que la gente veía era lo de, bueno, pues las luces, la purpurina y lo dorado, no veían lo que había dentro. Y lo que había dentro era todavía más valioso, más bonito. Pero bueno, cosas de la época también, ¿no? Bueno, y la mujer, pues bueno, cuando le pasa todo esto, la tradición la funda, y la funda como nativista. ¿Por qué nativista? ¿Por qué se denomina a sí misma nativista? Era una pregunta que te íbamos a hacer, pero ahora que has sacado el tema. Nativista para ella es pagana. Vale. Relativo al nativo, nunca mejor dicho. Entonces ella dice, bueno, pues nativismo, es que entonces tampoco es que existiera una conciencia de la palabra pagano. Existía la conciencia de la palabra pagano como el que no es cristiano. Entonces ella dice... ¿Cómo llamo yo a esto? Nativismo. Pues nativismo, y lo deja como así, nativismo. Y como nativismo sigue funcionando, ¿no? Durante todos esos años, ella muere en el 39, en 1939, y después de 2 generaciones de nativistas, la tradición pues casi desaparece, porque claro, cuando tú una cosa la tienes tan de calladillo, tan tapadillo, pues es lógico, no desaparece. Finalmente, después de 2 generaciones de nativismo, llega la nieta de ella, junto con su hijo, y otra nieta que tenía por otra parte. Y entonces dicen, vamos a juntar todo lo que sabemos, porque esto se nos va, esto se va a morir. Somos los únicos que practicamos, ¿qué hacemos? Y dicen, bueno, pues lo vamos a convertir en algo abierto al público, ¿no? A ver qué pasa. Y a partir de ese momento deciden cambiar nativismo por correllianismo, porque ella se apellidaba Correll de apellido. Y nada, empiezan a poner todo eso en pie, todo lo que habían heredado de su bisabuela o abuela, dependiendo de con quién hables. Y cuando llega Internet, eso de mediados de los 90,
se abre un grupo de estudio que se llama The Daily Spell, o sea, el hechizo diario. Y se empieza a trabajar en la expansión del correlianismo por el mundo, puesto que ya en la zona no resultaba tanto interés como el que ellos habían visto. Y luego con eso, con la ayuda de otras muchas personas, se crea witchschool.com. Witchschool. Si alguna vez habéis... Sí. Que es lo que abre la puerta a mucha gente, como yo, que empiezan a trabajar con la tradición a partir del presente siglo, o sea, a partir de ya, los 2000, creo que empieza en 2002, me parece. Ya la tradición no depende tanto de Witch School ahora mismo, pero los materiales siguen allí. La gente sigue pudiendo estudiar a través de allí, pero se ha conseguido que la gente impulse el sistema de Coven en sus templos, que es el que resulta inherente a la tradición. Ese es el momento en el que estamos ahora mismo. Y bueno, pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿vale? Para que puedas respirar y puedas beber algo. Y en breve volvemos para seguir contigo, ¿vale? Vale, gracias. Pues muchas gracias a ti, Hardware. Hasta ahora. Hasta ahora. House and all of our kin, bless this house and all of our kin, protect this house and all within. Blessed Bridget, come into thy bed with a jam at thy heart and a crown on thy head. Awaken the fire within our souls. Awaken the fire that makes us whole. Blessed Bridget, Queen of the fire, help us to manifest our desires. May we bring forth all that's good and fine. May we give birth to our dreams in time. Blessed Bridget, comest thou in. Bless this house and all of our kin, from the source of infinite light. Kindle the flame of our spirits tonight. Jam at thy heart and a crown on thy head. Awaken the fire within our souls. Awaken the fire that makes us whole. Blessed Bridget, Queen of the fire, to manifest our desires. May we bring forth all that's good and fine. May we give birth to our dreams in time.
frigid calm is the wind. Bless this house and all of our kin from the source of infinite light. Kindle the flame of our spirits tonight. Y pues en nuestro pausa musical hemos tenido a Alicia Zil con la canción Involk para felicitar a todos nuestros oyentes. Involk que bueno, pues ahora mismo en media España está nevada. Sí, yo creo que la marmota no salió. No, la marmota aún no ha salido, no ha tenido narices. Y ahora volvemos con Harwe Tuileva. Buenas tardes, Harwe, ¿seguís por ahí? Sí, sigo por aquí. Buenas tardes, chicos. Bueno, pues seguimos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Actualmente, ¿qué herencias posee o aún tiene de su origen nativo americano y del escocés la tradición correliana? Si es que tiene alguno, claro. Sí, claro que tiene. Las herencias del origen nativo americano, por un lado, están muy relacionadas con ciertas prácticas de trance y oraculares. De hecho, cuando tú te vas a iniciar en tercer grado, lo que te dicen es: tienes que aprender esto, por lo menos a hacerlo. Otra cosa es que se te dé mejor o peor, pero deberías aprender a hacerlo porque es como el sumum de todas las habilidades que se tienen como tercer grado. Estamos muy en contacto con ruedas chamánicas, con trabajo con sueños, trabajos con el otro lado, quiero decir con los muertos. Uh-huh. Los ancestros, por ejemplo, están muy presentes en nuestra tradición. Ya he comentado algo de ello en las ilustraciones. Por ejemplo, se pide antiguamente a los ancestros que estén con nosotros, y eso es muy de los chamanes cherokee y de toda la herencia cherokee que portamos. Por otro lado, tenemos la herencia escocesa. Creo que la herencia escocesa es más discreta, pero está muy presente. Discreta en el sentido de que no se dice esto, tú no lo lees y dices esto es escocés, porque puede ser lo mismo brujería española, yo que soy española, o vosotros, entonces podéis decir, bueno, esto puede ser perfectamente de mi zona, pero hay cosas como las equivalencias de norte, sur, este y oeste que se dan en gaélico. Los nombres son en gaélico escocés. Uh-huh. La forma de trazar y desplazar el círculo, los términos que se utilizan son gaélicos escoceses, etcétera, etcétera. Entonces está muy presente, pero no es tan llamativo porque como es más cercano a lo que se tiene aquí en casa en España, pues no es como, mira, esto me suena muy raro, no es como el trance, ¿vale? El trabajo de trance, de hecho, no es muy yo creo que no es muy común en la cultura en la que vivimos actualmente. Son muchos detalles, pero están ahí, tanto de una herencia como de la otra. Vale, entonces nos estaba explicando un poquito, hemos visto la historia hasta que llegamos a Witch School y a partir de ahí, actualmente, ¿cómo se organiza la tradición? El tema de los templos, ¿cómo está organizado? A ver, tenemos una estructura centralizada. A ver, es un poco raro porque es una estructura centralizada, sí, pero luego tenemos los grupos, los covens, que son cada uno de su padre y de su madre, y cada uno tenemos como, vamos a decir así, libertad de cátedra, ¿no? Entonces uh-huh. Tenemos una estructura central y organizativa que pone en, ¿cómo decirlo? Pone para todo el mundo cuáles son las cosas que se deciden a nivel supranacional. O sea, es como hay una asamblea uh-huh. y allí tenemos voz y voto algunos, otros solamente voz, y se deciden ciertas cosas. De todas esas personas que están en esa asamblea y en consejo de sabios que hay, que es como una especie de junta directiva, hay una persona que es la que más sobresale, que es el canciller, porque es el representante como visible de la tradición. Actualmente es el reverendísimo Donald Lewis, que es el bisnieto del Fitz Caroline Highcorrer, para que os hagáis una idea, ¿no? Uh-huh. Luego eso tiene una doble vertiente, tiene un primer sacerdote, que es este mismo señor, y una primera sacerdotisa, que son como, bueno, pues son los que hacen los rituales a nivel global cuando hay algo a nivel global. Como decía, tenemos un consejo de sabios, que es como una junta directiva, y una asamblea. Y en la asamblea se toman muchas decisiones.
Yo estoy en la asamblea, y mucha gente, ya hay gente en España, aparte de mí, que está en la asamblea, entonces, pues entre todos se va hablando, ¿no? Se van dando ideas, se dice esto, creemos que sí se puede, esto creemos que no, etcétera, etcétera. Y luego está cada templo, es decir, yo como representante de un templo, el templo es mi casa, por así decirlo, ¿no? Por mucho que yo pertenezca a una comunidad de vecinos. Entonces, dentro de mi casa yo organizo las cosas de una determinada forma. Hay tradiciones, por ejemplo, en la Wicca, que no son así, que cada coven es un coven y ya está. Y que, bueno, están emparentados porque son, digámoslo así, el hermano mágico de, la madre mágica de, ¿no? Así, son iniciaciones y compañeros de coven que luego han montado otro coven, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos eso, pero en realidad nuestra estructura está un poquito más centralizada. Vale. Y bueno, la tradición correliana, ¿en qué se diferencia de otras tradiciones wiccanas? Y básicamente, ¿por qué pasó a considerarse Wicca? Uy, qué buena pregunta la última. Bueno, me la hacen mucho de todas formas. voy con orden, voy con un poco de orden, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto cuál es la diferencia, ¿no? Primero, sí. entre las otras tradiciones. Como en todo, a ver, aquí hay una realidad y un tópico. El tópico más grande es que somos muy abiertos. Yo conozco gente muy abierta en muchísimas tradiciones, por eso es un tópico. Y muy dialogante con otros paganos, y que tienen webs, y que tienen presencia pública. Y para mí por eso es un topicazo, lo de que los correlianos somos muy abiertos. Bueno, gente abierta hay en todas partes, ¿no? Y ya no somos los únicos en hacer esto. La cosa es que quizá más nos diferencia precisamente la estructura que tenemos, la estructura esa internacional. Y ya no es cuestión de venir del linaje de alguien, sino que tenemos una organización grande y estructurada que permite que funcionemos bien a nivel internacional, aunque no estemos en el mismo sitio. Y luego tenemos que, ¿por qué, me preguntabas, la tradición correliana ha pasado a considerarse Wicca? Yo no había nacido, no soy tan vieja, no estaba allí. ¿Puede parecer que lo soy? No, no lo soy. En serio. Se suele decir que es por una identificación con la Wicca que llega allí a Estados Unidos, quiero decir. La persona, el americano medio, que tiene esa inquietud de pertenecer a una religión pagana, ve que hay una cosa llamada Wicca y dice, anda, pero si esto es lo que yo llevo buscando toda mi vida, ¿no? Lo que ocurre es que no todos los grupos que llegan por aquella época son procedentes del viejo continente, de Europa y sobre todo de Inglaterra, del Reino Unido. No son muy grandes los grupos que están allí, o no hay mucha cantidad como para cubrir toda esa oferta. De modo que cuando hay gente que tiene más o menos la misma, que ya vive allí en Estados Unidos y tiene más o menos la misma creencia, dice, anda, y esto le llaman Wicca ahora, pero si eso es lo que yo vengo haciendo toda mi vida. Eso fue lo que pasó en la tradición correliana. Eso fue, se dijo, anda, pero si esto es lo que llevamos haciendo nosotros toda nuestra vida, lo que nos enseñó la abuela, y ahora se llama Wicca, bueno, pues se llama Wicca, ¿no? De todas formas, no te sé decir con seguridad, porque ha habido, y de hecho hay muchísima controversia con respecto a esto. Yo lo único que os digo a ese respecto es que ahora estoy en el momento de reivindicar más lo correliano que lo wiccano, personalmente, porque la correliana es mi familia, y me sigo llamando wiccano porque mi tradición se sigue viendo como wiccana, sobre todo porque se dice por las redes. Pero si mañana me dicen, no, dejamos de llamarnos Wicca porque creemos que es mejor llamarnos nativismo correliano, yo me apunto. Es decir, no estoy en la tradición porque se llame Wicca. Hay gente que es así, ¿eh? Hay gente que sí que es así y dicen, yo mañana si esto deja de llamarse Wicca, yo no quiero estar aquí. Muy bien. Yo me quedo aquí, me quedo por la gente. Me quedo por lo que me han dado, pero me quedo por muchas razones, ¿no? Pero me considero más correliana que otra cosa, y si es Wicca o no es Wicca, a mí me da un poco igual. Claro, es lo que es. Efectivamente. Está, ¿no? Dime. Bueno, no sé qué quería. Carlos tenía ahí una cosa. Ha sido Eris que me ha tocado la cabeza. Está de celebración. Bueno, otra preguntita. ¿Cuáles consideras, Halwe, que son las aportaciones de la tradición correliana a la historia del paganismo contemporáneo? No sé decirte con seguridad, Bailia. Pero quizá, y me pillo mucho los dedos, porque no sé si es así,
pero creo que quizá dejar de tenerle miedo a los medios de comunicación y a Internet, sobre todo en los últimos años. Muy poca gente, y ahí es donde digo que me pillo los dedos, lo que me viene a la cabeza es que muy poca gente tenía web para sus templos y covens y grupos hasta que empezamos a hacerlo nosotros. Y esto es una cosa muy común en la tradición correliana, y esto es una cosa que yo hice aquí, por ejemplo, con mi templo, pero hasta el año 2010 o 2011 que lo abrí yo no recuerdo apenas que hubiera covens que pusieran, sí, había algunos MySpace de gente que subía sus rituales y sus velitas y sus cosas, pero normalmente no había, y eso en la tradición correliana, por ejemplo, estaba muy extendido. Y hemos dejado de tenerle miedo a eso, a ese tipo de exposiciones. El que quiere, claro, el que no quiere, pues es libre de hacerlo, claro. ¿Y otras aportaciones a nivel más de otro tipo de más comunitario o más personal, o incluso a nivel social, nivel político, no lo sé? ¿Hay algún tipo de aportación del correlianismo? A nivel político no creo, porque además el correlianismo en Estados Unidos, no te voy a decir que sea muy político, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, es que trabajan mucho por los derechos de los homosexuales, muchísimo, y veo que tienen presencia incluso en el ejército. Pero es que el mundo anglosajón es tan diferente del nuestro que realmente sus causas sociales son muy diferentes, salvo quizá el tema de los gays, es muy diferente de nuestro mundo españolito, medio chiquitín, ¿no? En Europa vivimos como una burbujita y no nos damos cuenta de la gran diferencia que existe con Estados Unidos, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Que no nos parecemos ni el blanco de los ojos a la hora de luchar por nuestros derechos civiles o por considerar que es importante. Lógicamente, yo creo que los derechos de los gays sí que se mueven mucho. A nivel internacional sí que creo que se mueven mucho los correlianos de allí. Aquí no he visto tanto movimiento a ese respecto. Ahora, a nivel de causa social, tenemos una guerra espiritual por la paz. Sobre todo se está dando mucho a nivel internacional. Creo que el Templo de Hécate en Sevilla sí que está llevando mucho esta iniciativa. Yo no tanto por una cuestión de tiempo, pero sí que están haciendo mucho lo de la lucha contra la guerra, no sé qué, por la paz, y más con el tema de los radicalismos que están surgiendo últimamente, radicalismos religiosos. Pero es más una aportación a nivel ideológica o, no sé, movimiento social, pero a nivel ideológico. Una concienciación. Por ejemplo, sí, exactamente. Más que ir, por ejemplo, a un comedor social y ponerse a repartir filetes, que es una cosa que haría yo mucho más, creo, ¿no? Va mucho más con mi carácter, yo soy más de acción. Pero sí es una concienciación, en realidad, de la sociedad en general, por esa necesidad de paz y seguridad que tiene cualquier persona en cualquier comunidad, y eso es lógico. Creo que por el momento es en lo que se está trabajando, y creo que es el mayor aporte ahora mismo de la tradición. Hay gente que de todas formas no está muy de acuerdo. ¿Y eso? No está pues hay gente que no está de acuerdo con eso, no dentro de la tradición, pero sí fuera, ¿no? De decir, ¿por qué hay que hacer una guerra espiritual por la paz? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Si la guerra es un método, y ahora os lo digo como antropóloga, ¿no? La guerra es un método de control demográfico muy fuerte. Ahora habrá quien me pegue por decir esto. Pero, no, porque estás en la radio. Pero es eso en realidad. Hay mucha gente que dice, es que desde el punto de vista antropológico no es justo, porque estamos evitando si se está evitando una guerra, entonces estamos evitando que haya un control de la población. Vale, es correcto, pero por otro lado es que cualquier persona normal tiene derecho o tiene esa necesidad de paz. Entonces lo pones en una balanza y dices, ¿qué quiero yo? ¿Que mi familia se meta en una guerra o que mi familia esté en paz? Pues yo quiero que haya paz, gracias. ¿No? Y eso me parece una concienciación más que nos encadenamos en alguna parte y hacemos aquí una manifestación por algo. Bueno, y ya para la última pregunta, antes de otra pregunta ya que no tiene nada que ver con el correlianismo, es ¿cómo llegó el correlianismo a España? ¿Hay algún implicado presente? ¿Hay algún implicado responsable presente, efectivamente? Esperad un momento que voy a mirar hacia atrás a ver si hay alguien. No, yo soy la culpable tengo gran parte de la culpa de ello. A ver, hablar de colonialismo en España es hablar de Witch School, ¿vale?
Y no porque en España usáramos mucho en aquella época Internet, bueno, estaban los cibercafés, pero no, creo que era al principio de la banda ancha y todo eso, pero hubo algunos que empezamos en aquella época. Y de aquella época quedamos pocos. Creo que quedo yo y más yo. Bueno, al menos quedas tú. Al menos quedas tú. Entera. Al menos quedo yo. Pero corrían en el año 2002, 2003 y era una cosa muy marginal. Empezaba el boom de Harry Potter y la gente entraba en internet a buscar cosas de Harry Potter y ese era mi caso. Yo entraba a buscar otras cosas, pero de estas que me encuentro con la Wicca y digo, anda, mira qué chulo esto, ¿no? Yo empiezo a estudiar. Aquí voy a acabar contando mi vida, pero es que es lo que hay. Bueno. Yo empiezo a estudiar por Witch School y a partir de ese momento digo, creo que yo me encuentro cómoda aquí. De manera que me inicio el año siguiente en primer grado y digo, voy a montar algo aquí bonito para, no sé, hacer una concienciación de lo necesario que es tener una plataforma para la gente que conozca lo que es la Wicca. Y surge una revista online que a lo mejor os suena, que se llama 13 Lunas. Entonces era una revista online. Sí. Entonces, pues después de unos cuantos números, ya cada vez luchando más por hacer cosas, corría en el año 2004, yo decido, yo seguí trabajando sola en España, yo no tenía ni contacto con nadie más que no fuera en Estados Unidos o Reino Unido. Y después de una serie de idas y venidas personales y todo el rollo, me encuentro con que en 2011 me pica el gusanillo de decir, esto lo voy a abrir un poco más. Para mi sorpresa parecía que la gente estaba deseando encontrar esto, igual que yo en su día. Witch School pasa en segundo plano para mí, que eso es una cosa que hace mucha gente de la tradición correliana en aquel momento, no solamente yo, y empieza a surgir más gente. Y la gente empieza a seguir el mismo camino que yo, y yo me quedo un poco como, pues si lo estabais deseando, lo llevo a saber y lo hago antes. Pero bueno, fue muy divertido aquella época, un poco dura, porque estaba yo sola. Me decían, incluso había momentos en los que me decían, no, tú mientes, tú no eres iniciada correliana. No hay correlianos en España, no hay correlianos en Europa. Me sentaba fatal, porque decía, entonces, ¿yo qué soy? Soy eficaz, pero no sé, soy un fantasma, no te estoy diciendo yo que sé cualquier cosa y no me estás haciendo ni caso, ¿no? Pero bueno, con el tiempo y la constancia, la verdad, pues se ha forjado una bonita comunidad y es para estar muy contento de lo que hemos crecido, ¿no? Ahora mismo tenemos, creo, 2 templos establecidos y como 3 o 4 santuarios Wiccan en España. Eso era impensable hace 4 años. Impensable. Y genial, pienso así. Sí. Era vértigo, ¿eh? Y sí, suele pasar. Cuando ya algo que haces empieza como algo muy humilde y se hace grande y tú no lo controlas, siempre da vértigo. Pero bueno, Eris nos enseña que hay que lanzarse y divertirse. Es lo que te podemos decir desde aquí. Y bueno, ya por último, ¿te gustaría hacer alguna reflexión o pensamiento para todos nuestros oyentes? Pues, a ver. Lo que quieras. Eres libre, Javier. A ver. Sí. Oh, Dios, qué bien. Totalmente libre. Ante todo, que la comunidad pagana y el sendero pagano no es un sendero para cobardes. Y veréis por qué digo esto. Con frecuencia nos hemos acostumbrado a que la gente nos lo da todo hecho, lo queremos todo hecho. Todo es como llegar al McDonald's, dame un paquete de espiritualidad, 2 hamburguesas con extra de queso y un poquito de trance. Sí. No es así. Sí. No es así. Este es un sendero de gente valiente. Esta es una comunidad que requiere valentía y es una religión minoritaria. Todas las paganas son religiones minoritarias. Entonces, mi consejo es para la gente que está empezando, ¿no? Valorad por qué lo hacéis. Si en algún momento, y esto es una cosa que decimos mucho en mi tradición, si en algún momento te planteas que estás haciendo esto porque es una religión minoritaria y quieres darle la cara a otra religión mayoritaria, no lo hagas. Plantéate siempre. Si la Wicca o el druidismo, la corriente que quieras seguir,
fuera la religión mayoritaria en mi país, ¿yo la seguiría? Si la respuesta es no, ya sabes que no es tu camino, pero si la respuesta es sí, adelante. Y hay que ser valiente para estar aquí, así que a lo hecho pecho, cabeza alta y a intentar que no te den las 2 hamburguesas con queso y el de trance y el paquete de espiritualidad, búscatelo tú mismo. Exactamente, di no al Happy Meal de la religión rápida. Exacto. Y bueno, muchísimas gracias, Estoy Harwe. viendo las camisetas ya. Sí, yo también. Bueno, Harwe, muchísimas gracias por estar aquí en Encrucijada Pagana. Un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Ajá, nos encanta. A vosotros. Y oye, un fuerte abrazo, que Eris esté contigo y que te vaya todo muy bien, ¿de acuerdo? Igualmente, que la luz de Dios os ilumine. Un Hasta beso, pronto. Hasta luego. Y queridos oyentes, llegamos al final del programa, termina nuestra misión de hoy, pero antes no nos vamos sin celebrar nuestro 50 aniversario. Aniversario, no, programario. 50 aniversario. Sí, porque sí, yo ya hago años, porque me gusta. Bueno, diciendo nada más y nada menos que el título ganador de la votación erisiana que habéis hecho todos vosotros. Muchísimas gracias por haber votado. Y, damas y caballeros, deciros que el título ganador para el programa de la celebración de los 1000 me gusta es Líneas, Ley y Santuarios de la Antigüedad. Aplauso. Sí, también nos tenemos que nos habéis pillado. Sí, nos Eso habéis pillado. Lo habéis hecho muy bien porque es un tema del que no tenemos ni idea. Efectivamente. Y por lo tanto tendremos que poner a prueba nuestra capacidad de investigación rápida. Totalmente. El programa se celebrará la semana que viene, no la otra, porque la semana que viene venimos aquí con Mitología Vasca, con una entrevista realizada a Unai, que no me sé su apellido concreto, pero bueno, deciros que es una entrevista que ya grabamos, no voy a adelantar nada porque es interesantísimo y sin duda el miércoles que viene es un programa que merecerá la pena. Y el programa de los 1000 me gusta será de aquí 2 semanas. También deciros que el segundo puesto es para Espíritus y el Otro Mundo y el tercero para Diosas Mediterráneas y sus implicaciones teológicas. Que probablemente tarde o temprano caigan también. Efectivamente, es lo que íbamos a decir. Os habéis movido mucho para votar, pues también tiene que tener una respuesta, ¿no? Entonces, tarde o temprano caerán. Muchos temas de los que habéis propuesto ya los teníamos en mente, como el del hermetismo, como el del Islam, como el de un montón. La cuestión, muchísimas gracias por haber participado en esto. Nos gusta que haya un feedback con nuestros oyentes. Y bueno, como no, a todos vosotros, muchas gracias. Desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos una vez más la labor técnica de Xavi Casas, Muchas gracias, Xavi. que nos manda un besito desde la pecera. Sí. Damos las gracias a Eris, que hoy está muy contenta y feliz Sí. de compartir este 50 programa, el programa número 50. Sí, totalmente. La veo bailando por aquí. Y bueno, agradecemos por supuesto a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o de los vídeos en YouTube. Que algún día, no sé si haremos es que nos comentaron que a ver si hacíamos un videoblog. En principio nosotros hacemos radio. Sí, Nos dan un poco de miedo las cámaras. Sí, bueno, videoblog es como, digamos, el próximo paso que quizá nunca damos, así que ya se verá. Pero bueno, estando con Eris todo puede pasar. Efectivamente. Y bueno, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras sugerencias, opiniones, halagos, insultos o lo que haga falta a encrucijadapagana@gmail.com o en un mensaje privado por Facebook. Y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in.
bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yolk and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Por ahí. Aquí viendo nevar, aunque ya ha probado la nevada, desafortunadamente. Espera un momento, Harvey. Vamos a probar si a Laura, si a Baelia se le escucha. ¿Hola? Hola, Bael. Sí, Sí, se le escucha. Es Eris que nos está haciendo aquí unas bromitas en la radio. Ay, Es que estamos celebrando el programa número 50. Sí, Entonces, y está emocionada. sí, hay un 5 en el número, Eris está que se sale. Bueno, ante todo, buenas tardes, Harvey. Muchas gracias por estar aquí, dedicarnos tu tiempo. gracias a vosotros. Es un placer tenerte aquí, la verdad, y teníamos ganas de hacer este programa ya creo que desde la primera temporada vamos hablándolo. Estaría bien hacer un programa sobre... Y bueno, pues mira, ha dado la casualidad que contigo celebramos el programa 50, un honor, las cosas como son. Qué bien. Y bueno, y decirte que antes que nada, antes de empezar, nos gustaría que te presentaras un poquito, brevemente, como tú quieras, así no ponemos nada en nuestras bocas. Pues me llamo Harvey, tengo 32 años, vivo en Granada, pero soy de Sevilla, España. Soy correliana y por esa razón estoy hoy con vosotros aquí en Encrucijada Pagana para hablar de la tradición correliana. Pues bienvenida al Cruce de Caminos una vez más. Y bueno, pues empecemos con la pregunta clave de todo el programa, que al fin y al cabo, ¿qué es la tradición correliana? Bueno, es una buena pregunta para empezar. La tradición correliana es una tradición que se suele asociar a la rama pagana, que actualmente conocemos como Wicca, y por tanto es una tradición centrada o emparentada con este tipo de brujería. Empezó en Estados Unidos hace aproximadamente un siglo y medio, y actualmente tiene presencia pues en casi todo el mundo, en los 5 continentes, eso sí que lo sé, no en todos los países, pero sí en Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados, aunque estemos constipados, de guiaros por estos senderos. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, ¿Tú me escuchas? no te digo, Laura, pero bueno. Yo digo tu parte. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Y hoy en nuestro programa número 50 y lo celebramos... Pues de dos maneras. En primero, con Eris, que no se oye. Ha decidido tomárselas hoy con Laura. Mejor que con Laura, que con nuestra invitada, que es Haragüe Tuileva, del templo de Brigitte, de la tradición correliana. Y hoy, pues con ella, vamos a tener un programa en el que nos va a ayudar a conocer qué es la tradición correliana, también llamada tradición nativista correliana o Wicca correliana.
Y en segundo lugar, pues diremos que cuál ha sido la famosa idea ganadora de nuestra votación erisiana para celebrar los 1000 me gusta en Facebook. Y, bueno, esperar que Eris no sea propicia porque hoy empieza el programa calentito. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos y uno sin micro, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. There's no way to return, no things to do. Be a friend, rather say. Buenas tardes, Hardware. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Una persona que ya está preparada para dar, pues, si tiene que hacer un rito de paso, para hacer ese rito de paso perfectamente, se supone que sin ningún problema. Y luego tenemos el tercer grado, somos sacerdote, que ya es capaz de entender todos los aspectos de la tradición y explicarte a cualquier persona o a un alumno o a un estudiante cómo son las cosas incluso más complicadas, las explicaciones más complicadas dentro de lo que se considera el conocimiento que impartimos nosotros. Y hilándolo con lo que decíamos hace un momento, yo encuentro una diferencia sustancial en cuanto a las actitudes y vivencias que viven las personas cuando pasan por cada uno de estos grados. Entonces, no es que el conocimiento sea un misterio, es que la vivencia es un misterio. Y sí es verdad que hay grados que despiertan en la gente cosas muy similares, es decir, se suele decir que cuando uno se inicia, por ejemplo, en segundo grado se le crece mucho el ego. Esto es una cosa que he escuchado mucho. Se puede decir que es cierto en muchas personas que yo he visto. Luego se te baja, claro, afortunadamente. O te lo hacen bajar. O te lo hacen bajar, exactamente, como dice Baelia. Todo lo que sube tiene que bajar, exactamente. Pero es la vivencia, tienes que pasar por eso. Y los grados están hechos de forma que tú tengas que pasar por una serie de vivencias. No es simplemente me embarco en esto, me empollo un conocimiento, y perdón por la palabra, y voy para adelante. No, yo tengo que pasar por una serie de circunstancias o trances que me tienen que llevar a pues encontrar mi propio camino. Entonces ahí efectivamente hay muchas partes del mundo. Uh-huh. ¿Y cuáles podríamos decir? Ya nos has dicho que hace más o menos hace cuánto se fundó, pero ¿podrías hablarnos más concretamente sobre sus orígenes? ¿Quién fue su fundador, fundadora? Un poco de la historia de la tradición. Sí, claro. A ver, la tradición se dice que se funda el 4 de septiembre de 1879 en Estados Unidos, en el estado de Illinois. La tradición la funda Orpheus Caroline High Correll, y se suele decir que es en ese momento en el que ella la funda, exactamente porque es cuando ella se independiza o se diferencia de la familia que la vio nacer y que la crió. Uh-huh. Ella portaba, ella viene de una familia mestiza. Y digo viene porque, venía la mujer, ya murió, hace mucho que murió, pero en su familia había un gran interés por la brujería y el chamanismo. Por tanto, se puede decir que el origen de la tradición correliana está en esta mujer, que a su vez tenía unas creencias que ella había heredado y vivido en su casa. Por un lado, los hombres medicina cherokee, y por otra parte un linaje de brujas escocesas con el que también estaba emparentada. Ella también recibe, al cabo de los años, entrenamiento aridiano, que no sé, creo que hay un programa vuestro que hablasteis de este tema, de Charles Lang y del Evangelio de las Brujas, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Y ella tiene, es que se escuchó, y ella tiene mucho contacto con Lydia Beckett. Lydia Beckett es una de las estudiantes de este folclorista de Charles Lang, que fue el que escribió el Evangelio de las Brujas, el Vangelo del Estregue. Así que, como veis, hay una mezcla importante de corrientes que dan a la tradición correliana un origen muy dispar, pero también a la vez bastante rico, porque tiene muchas cosas que la hacen como muy completa, y siempre se suele decir que la diversidad está la riqueza en ese sentido. Para mí la tradición es bastante rica porque tiene todo este cúmulo de orígenes y de creencias. Uh-huh. Bueno, entonces te vamos a preguntar también, ¿es una tradición la correliana iniciática y mistérica? ¿Existen grados o niveles? Sí, es una tradición iniciática y mistérica. Yo creo que sí, aunque creo que el misterio de nuestra tradición no es tanto el conocimiento,
sino la vivencia. Muchas veces cuando os paráis a hablar con gente wicana, así os dicen, es que esto es secreto iniciático. Nosotros como secreto iniciático no es que tengamos mucho, tenemos algunas cositas, pero tampoco es que sea muy, muy importante, pero lo que tenemos mucho y lo que intentamos buscar en la gente es que vivan el misterio de su propia vivencia, el misterio de su propio camino. En ese sentido, se podría entender que sí que es mistérica y, por supuesto, es iniciática porque tenemos 3 grados. Uh-huh. Exactamente. Tenemos el primero, que es el de novicio, que es en el que tú aprendes los rudimentos, por así decirlo, aunque la palabra rudimento no me gusta mucho, pero lo básico de la creencia, cómo desenvolverte, cómo hacer tú por ti mismo, si quieres celebrar algún festival, cómo lo puedes hacer tú, etcétera, o el creyente, tú como creyente. Luego tenemos el segundo grado, que es el sacerdote propiamente dicho,